Buenos días. Hoy quiero continuar con este cuarto podcast que habla sobre los estadios por los que hay que pasar para poder lograr ese cambio, ese verdadero cambio o esa transformación en nosotros con el fin de cambiar nuestra realidad, con el fin de crear una realidad que esté alineada con nuestro ser y que nos ponga en el camino que elegimos venir a transitar. Y ese camino siempre es el camino en donde los aprendizajes y todo lo que hemos venido a hacer, a aprender, a recoger, a hacer, todo eso se puede vivir en armonía, en bienestar, disfrutando del camino, disfrutando, porque no hemos venido a hacer los aprendizajes que elegimos hacer o a ayudar a Madre Tierra en lo que hemos venido a ayudar o a plantar lo que sea que hemos venido a plantar. No elegimos venir a hacerlo en carencia, en sufrimiento, en dolor. No. Hay otra alternativa, otra posibilidad, que es vivirlo, hacerlo, ejercerlo, vivenciarlo, pero de forma armoniosa, de forma amorosa. Y así es como lo queremos hacer. Entonces, esto se trata un poco de eso, de lograr ese cambio, esa transformación, eso que hay que cambiar para que nuestra vida se transforme en la mejor que podríamos tener o en de la mejor forma en la que podríamos llevar esta tarea que hemos venido a hacer, ya sea de aprendizaje. Bueno, siempre es de aprendizaje, pero ya sea que hemos venido solo a aprender o a aprender y a aportar algo en Gaia. Que los que están en este canal, los que me siguen o los que me escuchan, no me cabe duda que han venido a dejar algo a Gaia, han venido a aportar luz a este planeta. De alguna manera, no importa de qué forma, pero estoy segura que están en el camino de despertar su luz, de encender nuevamente su luz de forma consciente para así poder aportar o dejar ese granito de arena en esta humanidad. Y continuando con los estadios o con este viaje de la dualidad, hoy quiero contarles lo que sería el estadio 5, el 6 y el 7, que hablan sobre la acción hacia el cambio, el inicio de la transición y la transición en sí misma. Al menos quiero hablarles cómo lo he vivido yo, cómo ha sido mi experiencia. En el estadio de acción hacia el cambio, aquí habla acerca de que se comienzan a presentar las formas para hacer ese cambio, para vivenciarlo, o las herramientas para poder hacerlo. Si yo tengo que pensar qué sería eso, bajándolo acá a la tierra, se me ocurre que sería, por ejemplo, has trabajado y has querido hacer un cambio, por ejemplo, en el trabajo, no era el trabajo que te gustaba o que te hacía feliz o que te inspiraba, y de repente aparece una amiga que quiere que la ayudes a crear algo, o quizá ves un anuncio en el diario que están buscando trabajo en algo que es justo lo que a vos te gustaba, o de repente te llega un dinero en el cual
podés comenzar a emprender y hacerlo por ti misma. Eso sería lo que se me ocurre en cuanto a que se te presenten las formas o las herramientas para hacerlo. Pero en mi caso fue diferente, porque no es que se me presentó una herramienta en donde yo podía comenzar a materializar o a expresar ese cambio que yo estaba buscando en mí. En mi caso, por ejemplo, se presentaba de forma tal que mis guías me decían que debía abrir un canal y que debía empezar a contar mi experiencia y mi historia. También, en ese mismo momento, unos meses antes, me decían que empiece a canalizar. Yo canalizaba solamente para mí, y que empiece a canalizar para otras personas. Lo cual, por supuesto, ambas cosas me daban pánico, porque yo estaba trabajando sobre todo esto, había empezado a canalizar, pero siempre lo hacía para mí. Ni siquiera sabía si lo podía hacer para otra persona, canalizar mensajes que sus guías le quieren entregar a otras personas. Y por supuesto abrir un canal de YouTube para contar mi experiencia, que tampoco me parecía que era algo como extraordinario, también, o sea, era algo que sinceramente no me gustaba, no era lo que quería hacer, eso es todo lo contrario a lo que a mí me gustaría hacer. Pero me insistían y me insistían y me insistían. Y ahí es donde fue, yo creo, como que mi primer punto de quiebre. Porque realmente era algo que no me gustaba hacer, me daba miedo, no sabía si podía. Me parecía como demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué exponerme? ¿Por qué abrir un canal? ¿Por qué? Hoy puedo entender que cuando me insistían para que canalice para otras personas, y yo no quería saber nada, pero finalmente lo hice, con mucho, mucho miedo, pero lo hice. Creo que el miedo mayormente era un miedo que venía desde mi ego, porque el miedo era, ¿y si lo hago mal? Y si lo hago mal, hoy pienso, ¿qué? No pasa nada, estoy aprendiendo. Pero supongo que ese miedo de si lo hago mal era acerca de qué dirá el otro si lo hago mal. Y en realidad era qué me digo yo a mí misma si hago las cosas mal. En realidad era mi propio juicio de que tengo que hacer las cosas bien. Bueno, finalmente superé ese miedo y lo hice. Lo cual, el resultado fue el de siempre. El hacerlo, el superar ese miedo y hacerlo, me trajo una experiencia hermosa, maravillosa y que me expandió a mí. Porque en primer lugar descubrí que podía canalizar para otras personas. Eso me trajo mucha confianza en mí misma, porque hasta ahí yo solo lo hacía para mí y todo quedaba en mí. Pero al poder hacerlo para otros, yo sentía que se expandía mi corazón, que podía hacer este servicio para otras personas. Eso hizo que también la confianza en mí misma empiece a crecer. Más lo quería hacer, ya después era como me encanta, quiero hacerlo, y lo ofrecía de forma gratuita, y más lo hacía y más podía canalizar. Recuerdo que mi primer canalización para otra persona, un mensaje, en esos momentos los ofrecía de forma gratuita, yo enviaba unos audios y eran de no más de 2 minutos. Y yo decía, 2 minutos, qué poco. Pero a medida que lo iba haciendo, hoy las sesiones transcurren en 1 hora.
las sesiones que yo hago canalizando para otras personas. Y porque pongo ese límite de horario, porque ese límite de tiempo, porque entiendo que es mucha información la que se mueve, es mucha energía la que se transmite a la otra persona, que creo que lo menos va en palabras. Creo que es más el intercambio energético que sucede y que con los días y con el tiempo toda esa energía que entró en la persona comienza a activar, a mover, a limpiar. O sea, no son solo las palabras. Es como que en esa sesión yo siento que las palabras que salen son para la mente, son para calmar la mente, para darle orden a la mente, para tratar de como de definir un camino, de poner luz a la mente, pero todo el intercambio de energía que sucede trabaja a nivel cuántico, a nivel de energía. Y eso, toda esa energía que entra requiere de un tiempo prudencial para que vaya transformando, transmutando, limpiando, sacando lo que no sirve. Así que el haber vencido ese miedo de canalizar para otras personas, como siempre el resultado fue el mejor para mí. Y el otro miedo, que era abrir un canal de YouTube para filmarme, mostrarme, hablar, para mí era terrorífico. Y hoy me puedo dar cuenta que lo terrorífico para mí, y aquí es donde creo que yo di también ese paso de estoy dispuesta a hacer ese cambio, esa transición. Por eso digo que este momento fue un momento de quiebre, como de es el último paso en donde como que te podés echar atrás. Luego ya lo que viene ya está, luego ya el cambio ocurrió y luego viene todo lo que acompaña al cambio. Pero en este caso, abrir el canal de YouTube y exponerme y contar mi historia, para mí significaba mostrarme como quería ser o como era ahora. Es que la gente vea en mi cabeza, ¿no? Que la gente vea quién soy ahora. Que es una persona completamente diferente a lo que siempre fui. Entonces a mí me daba pánico y me daba terror que alguien que me conociera de mi vida anterior, vamos a decir, o de lo que yo era, de esta persona que se dedicaba a administrar empresas, mi miedo, mi gran miedo era que vean este cambio en lo que me había convertido o en lo que me quería convertir, en lo que realmente quería ser. Entonces, vuelvo, no era más que estaba en el punto en donde, ok, ¿quiero realmente convertirme en esto? O sea, lo quiero tanto, deseo tanto este cambio, esta transformación, verdaderamente, que estoy dispuesta a exponerme para que todo el mundo que me conocía, que me conoce, vea que ahora soy esto nuevo. Estoy dispuesta, o sea, yo ya me había aceptado yo, pero estoy dispuesta a mostrarme como soy, porque si no estoy dispuesta a mostrarme afuera como realmente soy ahora, entonces todavía había un trabajo que hacer antes de que el cambio esté hecho propiamente dicho. Sinceramente, con mucho miedo, lo hice. En ese momento, para ser honesta, rogando que no me encuentre nadie que me conocía. Cuando yo abrí el canal, realmente rogaba que nadie que me conocía vea esos videos. Pero así lo hice. Y lo empecé a hacer y me empecé a grabar y empecé a dar mensajes en ese momento que canalizaba de Los Ángeles y a compartir mi historia. A partir de ahí comenzó lo que yo llamo el camino como de desafíos.
Sí puedo decir que a medida que iba haciendo el canal, con el tiempo llegó un momento en el que dejó de importarme si me veía alguien que me conocía. Ya no me importaba, ya como me daba igual. Y fíjense ese cambio o esa diferencia o esa transformación que fue ocurriendo sola, que llegó un momento en el que verdaderamente no me importaba que me vean alguien que me conociera. De hecho, lo empecé a hablar. Si me preguntaban, lo hablaba, contaba, o sea, ya como no importa lo que el otro piense, esto es lo que yo soy. Y está bien si el otro piensa lo que quiera, pero ¿qué importa si esto es lo que yo soy? ¿Qué importa el pensamiento de otros? Es lo que soy, es lo que quiero ser, es lo que me trae paz, bienestar a mi vida, entendimiento, claridad. Entonces, ¿qué importa lo que el otro piense acerca de esto? En realidad solo importa lo que yo siento, cómo me siento y si yo lo sigo eligiendo. Así que sola fue ocurriendo como esa transformación. Luego, con el tiempo, algo que sí quiero contar que me pasaba, por si a alguno de ustedes les pasa, es que a mí me insistían mucho que abra el canal para que cuente mi experiencia, mi historia, cómo es que había llegado ahí. Y la verdad es que durante un año, sí, o 6 meses, o durante todo ese año, pasé varias veces por como las ganas de bajar los brazos, porque decía, no sé, si nadie lo está viendo, si a nadie o sea, no había, no sé qué me imaginaba yo cuando me decían que abra el canal porque era necesario, que tenía que abrir un canal, yo dije, bueno, no sé, de repente voy a tener 1 millón de personas que quieren escuchar mi historia y eso nunca ocurrió. Eran muy pocas las personas que la escuchaban. Ahora, cada mensaje de así sea una persona que escuchaba mis videos o el mensaje que yo entregaba en ese momento de la canalización de los ángeles y me decía que le hacía bien, que le había dado guía, se me llenaba el corazón con una sola persona a la cual yo había alcanzado y había ayudado. Pero luego intervenía el ego con el tiempo de si no te mira nadie, ¿para qué lo haces? Deja de hacerlo, no tiene sentido, ¿para qué te expones? ¿Para qué te pones ahí frente a una pantalla que te puede ver cualquiera, incluso los que te conocen, si a nadie le importa, si nadie lo ve, si no tenés muchas vistas? Y ahí quería bajar los brazos. Recuerdo hablar con mi pareja, que es con quien siempre hablé esto, fue la persona con la que lo hablé en un principio únicamente con él, hasta que después empecé a abrirme y a contarle a otras personas. Y bueno, y él me ayudaba como no bajes los brazos, no importa, vos hacelo. Y a mí me caracterizó siempre tener perseverancia y constancia, es algo que me ha caracterizado en toda mi vida, o sea, nací así. Todos nacemos con ciertas virtudes y otras que nos faltan y son las que tenemos que trabajar y aprender e incorporar, despertar en nosotros, pero la virtud de la constancia y la perseverancia es algo que siempre tuve, y de la voluntad. Entonces continué, y eso también me ayuda al día de hoy, esas virtudes. Pero bueno, continué, aunque no nadie, pero tenía muy pocas vistas, no era lo que mi mente se había imaginado. Continué y perseveré y con constancia y con perseverancia. Luego de un año, tuvo que transcurrir un año de no bajar los brazos y no caer y de seguir y seguir para entender que esos videos que estaba haciendo, como haciendo videos y hablando así frente a la cámara, no eran para los demás, eran para mí.
O sea, si le sirve a los demás, bienvenido sea, pero en realidad se trataba de mí. El haber hecho esos videos durante un año me hizo ganar confianza para poder expresarme, para poder hablar, ya sea en la cámara, en un podcast, a mi familia, expresarme en general con las personas. Me enseñó acerca de eso, a cómo expresarme, a cómo hablar desde el corazón. Todo ese año que yo creí que, ¿para qué lo hago si no hay una cantidad de personas que estén interesadas en lo que hago? No se trataba de que haya una cantidad de personas interesadas en lo que hago, sino de aprender lo que yo tenía que aprender. También me doy cuenta que al final todo tiene que ver con nosotros. Uno lo puede hacer las cosas para ponerlo al servicio, pero en primer lugar lo que estamos haciendo es para nosotros. Y probablemente en el momento no nos damos cuenta después. Cuestión que yo tomo ese como mi último paso hacia la transformación, hacia la verdadera transformación. El estar dispuesta y mostrarme al mundo, entre comillas, le voy a decir, o a las personas o a los que te rodean, tal cual sos. Porque si uno no lo hace, es que todavía falta, no está dispuesta a hacer ese cambio o esa transformación. Porque si no lo querés mostrar, es porque todavía no estás convencida de que eso es lo mejor y que es eso lo que querés ser. Una vez que di esos pasos, yo siento que ahí es donde comenzó la transición en sí misma y que me llevó a este gran cambio, a este convertirme esta persona en la que soy hoy y no sé en la que me convertiré mañana. También sé que este cambio es como, este camino es un camino de toda la vida, porque constantemente estoy pasando, por eso también es como dice en este texto, es una espiral, constantemente yo paso los mismos desafíos. Cada cierto tiempo me encuentro con los mismos desafíos de decir, ¿para qué hago esto? ¿Por qué? Quiero bajar los brazos, hasta acá quiero llegar. Y bueno, y luego llega otra vez y si uno supera eso, ese querer bajar los brazos, viene una nueva luz y un nuevo entendimiento y mayor claridad. Pero son desafíos que uno tiene que pasar, pero siempre, siempre, siempre el resultado es maravilloso para nosotros. Y ni hablar si encima hay una persona, aunque sea del otro lado, que se beneficie con estas experiencias o con estos comentarios, con estos relatos, con los mensajes canalizados. Ni hablar si uno hace este camino para crecer en conciencia, para evolucionar, para convertirse en la mejor versión que uno podría ser. Y si encima de coletazo, vamos a decir, ayudamos a otros a que hagan lo mismo. Qué maravilloso saber que solo con caminar nuestro camino y hacerlo de la mejor forma y apelar a tener todas estas virtudes de constancia, perseverancia, voluntad, valor, paciencia y todas estas virtudes que hay, que existen y a las que podemos apelar. Qué hermoso que por solo caminar nuestro camino para convertirnos en nuestra mejor versión, iluminemos el camino de otras personas. Y quizá, con suerte, se lo podemos hacer más llevadero. No sé si más fácil, porque más fácil no creo, pero al menos sí más llevadero, acompañados, sabiendo que todos pasamos por lo mismo. Quizá dándole un poquito de fuerza, de no bajes los brazos, mirá lo que pasó, mirá mi experiencia. Siempre estuve a punto de bajar los brazos, se me puso difícil, mi ego me decía un montón de cosas, me decía ¿para qué lo hago? No tiene sentido, a nadie le interesa, a nadie lo ve. Y lo superé y mirá lo maravilloso que vino.
Mirá con el regalo que me encontré cuando decidí no bajar los brazos y perseverar y ser constante. Entonces, creo que el fin de todo esto y todo lo que hago es eso, es caminar mi camino, compartir mi experiencia, yo intentar convertirme en la mejor versión de mí misma e iluminar con suerte el camino de otros. Así que hasta acá voy a llegar con la transición en sí misma, el estadio número 7, que te lleva al cambio y por último a la reconfiguración de la red de relaciones. En el próximo podcast voy a continuar con estos últimos 2 puntos para ya terminar con estos relatos a los que yo llamo el viaje de la dualidad. Así que les mando un beso y gracias por acompañarme hasta acá.